Buen día tengan todos ustedes. Siempre es un gusto hablar de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar acerca de la palabra de Dios. Ese es el tema. Estamos estudiando nosotros Efesios capítulo 6. Ya llevamos varias semanas hablando de este tema. La escritura nos dice en Efesios 6:17, que ese es nuestro pasaje del día de hoy, un versículo, pero sobre este versículo vamos a estar hablando bastante. Efesios 6:17, dice la escritura: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que para los que nos acompañan allá, vamos a continuar hablando de este tema, y para los que están aquí, brevemente les comento, la palabra de Dios es un elemento tremendo en la batalla que tenemos en contra del enemigo. En Efesios capítulo 6 la escritura nos habla acerca de la batalla del creyente, y al respecto de esta batalla es que hemos estado por varias semanas estudiando, y para nosotros poder enfrentar esta batalla necesitamos conocer nuestras armas, los elementos que Dios nos ha dado para enfrentar la batalla. Y uno de los principales elementos, o el último elemento que nos menciona Pablo en el capítulo 6 de Efesios, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Respecto de las principales enseñanzas de la Biblia respecto de sí misma, se pueden encontrar 4 categorías. Primero, la autoridad de la Biblia, que es lo que empezamos a estudiar la semana pasada y vamos a continuar hablando el día de hoy. La segunda, la claridad de la Biblia. Después, la necesidad de la Biblia, y luego la suficiencia de la Biblia. El día de hoy vamos a continuar hablando respecto de la autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la autoridad de la Biblia, ¿qué es la autoridad de la Biblia? La autoridad de la Biblia es, o quiere decir, que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de manera que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchos pasajes en los cuales, cientos de pasajes en los cuales encontramos una frase: así dice el Señor, así dice el Señor. De tal manera que cuando los profetas dicen así dice el Señor, ellos están afirmando ser mensajeros del Rey soberano, de Dios mismo, y están afirmando que sus palabras son palabras totalmente autoritativas de Dios. Por ejemplo, nosotros hablamos la semana pasada de Samuel, cuando viene a reprender a Saúl, y él le dice: no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. ¿Y ese mandato por quién llegó? Pues por Samuel. ¿Qué es un profeta? También eso lo vimos la semana pasada. Ahorita solamente estamos recapitulando lo que vimos la semana pasada, y también para los que no estuvieron con nosotros. Un profeta es una persona que habla en nombre de algún Dios. Eso es un profeta. No necesariamente es una persona que predice el futuro, simplemente es una persona que habla en nombre de algún Dios. Esa es la definición de profeta. ¿Dónde encontramos eso? En la misma Biblia. En la misma Biblia está. Los profetas del Dios verdadero son los profetas que hablan entonces de parte de Dios, del Dios de la Biblia. Encontramos varias afirmaciones como así dice el Señor, o por ejemplo también: he puesto en tu boca mis palabras. Esa es otra frase que dice el Señor. La profecía, como lo aprendimos anteriormente, no tiene su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Todas las epístolas de Pablo se consideran también palabra de Dios, al mismo tiempo que todo el Antiguo Testamento. Hagan el favor de buscar en su Biblia 1 Corintios 14, 36 al 38.
Primera a los Corintios 14 del 36 al 38. 1 Corinthians 14 from 36 to 38, please. Le damos gracias al Señor por la familia Nisley que está con nosotros recientemente. Please excuse me, the Nisley family, because I'm not going to translate today. Please excuse me. I beg your pardon, but otherwise it will take a long time. But anyway, I'm going to just mention the passage we are going to study about, so you can follow us. Okay. Today I am going to continue talking about the authority of the Bible. Sorry, but not to translate today. In the Old Testament, in the introductory phrase appears hundreds of times, "Thus says the Lord." When prophets says, "Thus says the Lord," they are claiming to be messengers of the sovereign King, the Lord, the King of the Bible. So we learned last weekend that all the scriptures are inspired by God, and a prophet is the one who claimed to talk inspired by God. So that's where we were talking, and we continue talking today. Okay, thank you. Okay, la 1 Corintios 14. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Quisiera que ustedes, quisiera resaltar la última parte del versículo 37, a donde dice Pablo, esto que les escribo es mandato del Señor. Pablo habla a la iglesia en Corinto respecto de la vida en la iglesia, la importancia de la unión de los miembros, echar fuera de nuestras vidas la inmoralidad sexual, habla respecto del decoro en los cultos, de la Santa Cena, del abuso o mal uso de los dones espirituales, aclara varios puntos y también instituye varias reglas de adoración en la iglesia que nosotros sabemos no son únicamente aplicables para la iglesia en Corinto, sino también para todos nosotros. Y él ha dicho que sus palabras son mandato de Dios. Nosotros debemos entender y aprender que en la Biblia no encontramos recomendaciones, no encontramos buenas ideas, sino mandamientos de Dios. Eso es importante. Ahora, en Juan capítulo 10 versículo 28 dice la escritura, mis ovejas oyen mi voz. John 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Una cosa es decir que la palabra de Dios o que la Biblia es la palabra de Dios, y otra, estar convencido que lo que dice ahí es verdad. Nosotros estamos convencidos de que las palabras que están en la Biblia son palabras de Dios y que nacen únicamente cuando el Espíritu Santo habla a las personas, y mediante esas palabras nosotros tenemos la seguridad interior de que las Escrituras son verdaderamente palabra de Dios. Pero en aquellos en los cuales Dios está obrando, ellos reconocen que lo que están escuchando es la palabra de Dios. Y así es como nosotros creemos que la Biblia y lo que dice Jesús es verdad. Dice la Escritura, mis ovejas que oyen mi voz y me siguen. Una cosa es solamente conocer la Biblia y otra cosa es seguir, obedecer la palabra de Dios. Ahora, respecto de la Biblia, nosotros encontramos no solo un proceso por medio del cual llegamos a tener la Biblia, sino hay varios procesos. Hay varios procesos por medio de los cuales Dios transmitió la Biblia a nosotros. So the Bible we have in our hands is a result not only of one process, but different processes.
different methods that God uses in order for us to get the Bible. Así es que el Señor les dijo, y por eso es que en muchas ocasiones nosotros encontramos, el Señor me dijo, o Dios dice, y ahora nuevamente hay varias maneras en las cuales el Señor nos hizo llegar la Biblia, varias maneras o varios procesos. En Apocalipsis 2 nosotros encontramos en versículo 1, en versículo 8 y en versículo 12 que inician así estos versículos. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Luego en 2.8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Luego en 2.12, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esos son ejemplos de ¿qué? De dictado. De tal manera que uno de los métodos que el Señor usó para hacernos llegar la Biblia es dictarles. Simplemente escribe. Y entonces, ¿qué es lo que hacía el profeta? Escribir. Así es de que una de las maneras por las cuales el Señor nos hizo llegar la Biblia es diciéndole a sus mensajeros que escribieran. Nuevamente, uno de los procesos usados para la Biblia es el ¿qué? El dictado simple, pero no es el único. En Hebreos 1, versículos 1 al 2, la primera parte, el Señor nos dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de sus hijos. Dios le habló ¿qué? Muchas veces y de muchas maneras. Entonces, la Biblia es un resultado de diferentes métodos. Dice aquí, de muchas maneras. Dios no siempre habló a los profetas de la misma manera. Hay varias maneras en las cuales Dios hizo llegar su palabra a las personas de aquel tiempo y por supuesto al día de hoy por la Biblia a nosotros. Lo hizo en sueños, las personas estaban en su camita durmiendo, o algunos se estaban durmiendo, como algunos ahorita que ya empiezan a bostezar, y entonces en medio de ese sueño el Señor les habló y les dijo: hey, despierta tú que duermes. Okay. Y algunos otros en visiones, es decir, ellos estaban tal vez como nosotros, despiertos. Una visión es cuando una persona está despierta y de pronto ve algo que parece, bueno, no parece, que es más allá de lo físico, algo no físico, algo meramente espiritual. Esa es una visión. Así es que el Señor habló por medio de sueños, de visiones, escucharon su palabra, habló que de muchas maneras, y finalmente nos habló por medio de ¿quién? De su Hijo, de Jesucristo. La manera sin duda alguna más destacada por medio de la cual el Señor Dios nos habló es por medio de su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 14, versículos 25 al 27. John 14, verses 25 to 27, please. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Quisiera por favor resaltar el Espíritu Santo. Igual lo que les comento, para los que les gusta subrayarlo, pueden subrayar en su Biblia. El Espíritu Santo les enseñará y les hará recordar. De tal manera que el Espíritu Santo es quien capacitó a los discípulos para aprender y para recordar, porque los discípulos eran igual que nosotros. El Señor Jesucristo les enseñaba algo y a los 8 días se les olvidaba, ¿verdad? Porque eso pasa con nosotros. De pronto le dicen: oye, ¿qué tal la predicación? No, pues estuvo re buena. ¿Y de qué trató? Pues quién sabe, pero estuvo re buena. Bueno, así es, ¿no? Oye, ¿de qué trató la predicación la semana pasada? Pues quién sabe, pero estuvo buenísimo. ¿Quién es quien hace que los discípulos recuerden? El Espíritu Santo.
Así es que nosotros tenemos la confianza en que lo que tenemos en nuestras manos es fidedigno, porque quien hizo recordar a los discípulos fue el Espíritu Santo. Ahora vamos a Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2. Peter 3, verses 1 and 2. Queridos hermanos, esta ya es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas anunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los profetas. Una de las cosas que yo hago continuamente es recordar. Incluso si ustedes pusieron atención al principio de esta predicación, de este mensaje, les recordé lo que vimos la semana pasada. Es un hábito que yo tengo. Yo normalmente a las personas que asisten con nosotros a la iglesia les recuerdo lo que vimos la semana pasada y luego ya voy con lo de hoy. Esto es algo didácticamente correcto. Los que se dedican a la enseñanza dicen que se debe repetir una cierta cantidad de veces las cosas para que se nos quede en la memoria. Yo tiendo a ser muy repetitivo y a veces me dicen, oye, ¿por qué repites tanto? Pues porque como seres humanos es algo que necesitamos la repetición. Y Pedro hace esto mismo. Pedro repite y lo escribe. Les he refrescado la memoria para que tengan una mente íntegra. A veces tenemos un mensaje y después se nos olvida una parte. Cuando nos repiten ese mensaje, entonces ya la mente se vuelve íntegra. Pero la parte que me interesa ver el día de hoy es el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Así es que nosotros tenemos la convicción de que las palabras que tenemos registradas en la Biblia por los apóstoles son ¿qué? Mandamientos. Mandamientos. Son mandamientos que dio Jesucristo a sus discípulos y son mandamientos que nosotros tenemos gracias a ellos. Just a key point, at the very end of verses 2, it says that are commandments. So we have in the Bible commandments. That's why we know that and we believe that on the Bible we have commandments, and the Bible is an authority for us, for every one of us. Okay, Juan capítulo 10, versículo 27. Entonces, de nuevo, ya lo leí hace un ratito. Mis ovejas oyen mi voz. Las personas que son verdaderos discípulos de Cristo, que son ovejas de Cristo, leen las palabras que están en la Biblia y están convencidos, primeramente, que son verdad y además que son palabras de su Señor, del Señor Jesucristo. Es importante tener esto, porque al día de hoy, a diferencia de aquel tiempo, a la mayoría de nosotros no siempre el Espíritu Santo nos susurra. Algunas veces sí, algunas veces no, pero tal vez podríamos no tener la certeza que si eso que escuchamos es verdaderamente la palabra de Dios. Pero lo que sí tenemos la certeza es que lo que está registrado en la Biblia sí es la palabra de Dios y está ahí es escrita. Así es que estas palabras que tenemos registradas, creemos nuevamente que no son un libro cualquiera, sino que son la palabra de Dios transmitida a cada uno de nosotros. Para tener el resultado de la Biblia, como lo dice Hebreos, Dios de muchas maneras habló a los profetas. Tenemos por un lado el dictado, pero por otro lado tenemos la investigación. La misma Biblia, los mismos escritores de la Biblia llevaron a cabo, algunos de ellos, un proceso de investigación. La misma Biblia lo dice. Nosotros vamos a Lucas capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a ver hasta el 4.
Lo que pasa es que les dije 1 y 2 porque en la pantalla tenía el 1 y 2 y después el 3 y el 4, pero imaginación, ¿no? We are going to Luke chapter 1, verses 1 to 4, and another method that God uses is to let the people investigate. Okay. Lucas capítulo 1, entonces dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Quisiera que subrayes 2 frases. Primero, las cosas que se han cumplido, y luego en el segundo versículo dice testigos presenciales. Cuando avanzamos a versículos 3 y 4, continúa Lucas escribiendo: por lo tanto, I asked them to take a look of witnesses. Estamos en versículo 3 y 4 y dice: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado. Ok, entonces Lucas, ¿qué es lo que hizo para que se pudiera hacer el proceso del Santo Evangelio según San Lucas? Investigar. Así es que la Biblia también es un proceso de investigación histórica. Investigó preguntando a quién: a testigos presenciales. Habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, si nosotros queremos saber, bueno, tal vez ustedes sabían, tal vez no, el Evangelio o el Santo Evangelio según San Lucas es un evangelio que está escrito ordenadamente. Lo que está escrito ahí es en orden cronológico. Santo Evangelio según Mateo, Marcos y Juan no están necesariamente en un orden cronológico, pero Lucas sí. Lucas es un escrito cronológico y además proceso de una investigación. ¿Cómo es que llegamos a este proceso? Bueno, ¿cómo es que Lucas lo hace? Hablando con testigos, reuniendo datos históricos para posteriormente escribir un relato de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Así es que él hizo una investigación histórica exhaustiva, escuchando informes de testigos oculares, evaluando las evidencias. El Santo Evangelio que está escrito por él recalca que lo que era importante o necesario recalcar refleja su estilo de escritura. Es decir, tenemos por un lado el dictado y por otro lado la investigación histórica, pero cuando Dios se comunica con las personas hablan en palabras que ellos conocen, con frases que ellos conocen, de una manera común y sencilla. Así es que nosotros tenemos sueños, visiones, escuchar la palabra de Dios, dictado, recopilación histórica de testigos oculares, y entonces todo esto es acertado. ¿Gracias a qué? Gracias a que el Espíritu Santo estuvo supervisando todo este proceso. Números capítulo 1, Numbers 1:1. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día 1 del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Han de saber ustedes que la salida del pueblo de Israel de Egipto es un hecho histórico comprobable. Si nosotros vamos a libros de historia fuera de la Biblia, vamos a encontrar este hecho histórico. Históricamente, el pueblo de Israel salió de Egipto. Eso es un hecho histórico. Es innegable que hay una nación llamada Egipto, sigue existiendo el día de hoy. Es innegable que Israel existe,
recientemente, incluso los vemos en muchas noticias, ¿verdad? Por todo el problema de guerra que está ahí. Entonces, Egipto existe, la nación de Israel existe, los israelitas salieron de Egipto, eso es un hecho histórico comprobable. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 3 al 4. 1 Corinthians 15, 3 and 4. Escribe Pablo: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 6 and 7 too. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. De aquí quisiera que resaltaran conforme a las Escrituras 2 veces. Esto que sucedió es un hecho histórico que fue anticipado por Dios. Dios dijo que el Señor Jesucristo iba a morir, iba a resucitar, iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar, todo eso ya estaba escrito. Posteriormente se apareció a Cefas, que es Pedro, luego a los 12 y a más de 500 personas a la vez. Y luego se le apareció a Pablo, de tal manera que nosotros tenemos aquí testigos, no solamente Pedro, no solamente los 12, sino más de 500 personas. Además de eso, al mismo Pablo que está escribiendo esta carta, se le apareció. Estos son hechos históricos, hechos reales. Los milagros de Jesús también son hechos históricos, son parte de la vida real del mundo en el que vivimos. Su muerte y su resurrección es un hecho histórico. Nosotros conocemos a Dios por todo lo que Él ha dicho en el ambiente de la historia humana. Así es que la Biblia surge de un proceso, el proceso de revelación de Dios. Dios se revela, Dios se da a conocer a los seres humanos, y sobre todo se revela en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es útil para nosotros conocer, es útil para nosotros aprender y saber que la Biblia es históricamente acertada, que es internamente congruente, que contiene profecías que se han cumplido por cientos de años y que después han fluido en la historia de la humanidad, y además que ha sido estudiada y comprobada más que cualquier otro libro. Y además de eso, la Biblia ha hecho cambios en millones de personas a lo largo del mundo a través de la historia. Ahí nosotros tenemos a personas que encuentran la salvación. Tiene una belleza majestuosa, tiene una enseñanza que no se puede igualar por ningún otro libro o compendio de libros, porque en realidad la Biblia no es un libro, sino un conjunto de libros. En este compendio de libros nosotros tenemos cientos de afirmaciones en los cuales la Biblia misma dice ser palabra de Dios. Así es que con esto, nos debe ser una herramienta suficiente para defendernos, para defender nuestra fe, nuestra creencia en la Escritura, ya que todos los elementos históricos reunidos, más todas las veces en las cuales la misma Biblia proclama ser la palabra de Dios, deben ser para nosotros totalmente convincentes. Nos debemos convencer que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. La Biblia nos convence. Ahora, es importante saber que, por un lado, de nuevo, históricamente, es
convincente. Y por otro lado, la misma Biblia dice ser la palabra de Dios. Así es que nosotros, gracias a esto y por esto mismo, reconocemos a la Biblia como nuestra autoridad, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Juan capítulo 14, versículo 26. John 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Okay. Muy bien, entonces, de nuevo, aunque los seres humanos escriben, quien está supervisando este proceso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo supervisa toda la escritura. Así es que nosotros tenemos que la Biblia fue supervisada por el Espíritu Santo. No obstante, sin lugar a dudas, la manera de escribir, el estilo de escribir, tiene mucho que ver con la educación, la preparación que cada persona tuvo en su momento. Así es que no iba a escribir de la misma manera Pablo, porque tuvo una preparación distinta que la de Moisés, o la de David, o la de Daniel, o la de Jeremías. Cada uno tuvo una preparación diferente, tiene un contexto diferente y tiene una manera de escribir diferente. Así es que nosotros podemos decir y debemos decir que la Biblia tiene varios escritores, pero tiene un solo autor. Algunas veces las personas, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, dicen, es que, ¿quién es el autor de Hebreos? La respuesta es muy simple, si alguna vez alguien te pregunta eso, el autor es Dios. Es lo único que necesitas saber. No sabemos quién es el escritor, pero sí sabemos quién es el autor. El autor es Dios. De la misma manera que yo, muchos de ustedes tal vez ni siquiera saben quién soy, y eso no es lo más importante. Finalmente mi nombre no importa. Si te lo sabes o no te lo sabes, no importa. Lo que más importa es saber que lo que se está proclamando el día de hoy y lo que se está enseñando es la palabra de Dios. Dios es lo más importante. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Lo importante es el autor, no el escritor. El escritor, muchos escritores, 40 diferentes escritores, un solo autor, Dios. Dios. Lucas capítulo 24, Luke chapter 24, verses 25 to 27, please. El Señor Jesús tiene una vida santa, justa, muere, resucita y después de eso se presenta a sus discípulos. Y se presenta a algunos de ellos cuando van en el camino de Emaús a Jerusalén. Y en ese camino se encuentra con ellos y les va hablando y ellos quedan muy sorprendidos. No obstante, llega un momento en el que el Señor Jesús les reprende. Cuando llegamos al versículo 25 dice, qué torpes son ustedes. Como siempre el Señor, pues muy oportuno, ¿verdad? Lo mismo me dice a mí, seguido. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Jesus is rebuking them for not to believe. Entonces, vemos aquí que hay una torpeza de corazón. Bueno, para los que no han estado con nosotros todo el tiempo, cuando la Biblia dice corazón, para nosotros en el año 2023 normalmente pensamos en sentimientos. Cuando la Biblia dice corazón no se refiere a los sentimientos, se refiere sí a los sentimientos, pero no solo eso, sino a los pensamientos. Porque para un israelita, para un hebreo, en el corazón estaban los pensamientos y los
los sentimientos, pero los sentimientos están todavía más ligados a los intestinos, ¿sí? Entonces, cuando un israelita hablaba de sus sentimientos, normalmente decía mis entrañas, porque así como las niñas cuando ven a un muchacho guapo sienten mariposas en la panza, y a eso lo relacionan con los sentimientos, entonces el israelita vinculaba las entrañas del estómago hasta la parte reproductora con los sentimientos, ¿ok? Ahí es a donde para un hebreo están los sentimientos, del estómago para abajo, y el pensamiento está en el corazón, ¿ok? Bueno, pequeño paréntesis. Cuando el Señor les dice tardos de corazón, no es que digan, ay, qué lindo, qué hermoso, sentí hormiguitas. El Señor les está diciendo, no entendieron, no le echaron coco, no le echaron cerebro a todo lo que los profetas han dicho. Y luego, al final, o más adelante dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Todo lo que hemos visto hasta este momento, hasta este pasaje, nos debe llevar a tener todos los argumentos suficientes para saber que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Y consecuentemente, no creer o desobedecer las palabras que están en la Biblia es no creer o desobedecer a Dios mismo. Precisamente por eso es que el Señor Jesús les puede reprochar por no creer. ¿Por qué los reprocha? Porque no creyeron en lo que está escrito. Y lo mismo el Señor puede hacer el día de hoy contigo y conmigo. Nos puede reprochar, nos puede regañar, amonestar, dar un jalón de orejas por ser tardos de cerebro, lentos de cerebro, para no creer todo lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Juan capítulo 15, versículos 20 al 21. John 15, verses 20 to 21, please. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Así es que el Señor Jesús nos da el mandamiento no solo de obedecer sus palabras, sino de obedecer las palabras ¿de quién? De los discípulos, de los apóstoles. Ahora, cuando decimos los apóstoles, no nos referimos a esos que al día de hoy se autoproclaman apóstoles y que dicen, entre a la iglesia porque ahí está el apóstol Ezequiel, ¿verdad? Y entonces ahí todos vienen a oír al apóstol Ezequiel o al apóstol Oscar. Entonces, no me refiero a esos apóstoles, sino a los 12 apóstoles de la Biblia, que son 12 menos 1 más 1. Para algunos es Matías y para otros es Pablo. Para mí es Pablo, pero no es algo que valga la pena discutir. Si es Matías o es Pablo, finalmente da igual, porque lo que importa es el autor, no el escritor. Entonces, en toda la iglesia, en toda la historia de la iglesia, han habido personas que se autoproclaman apóstoles, pero quisiera aclarar este punto de breve, aunque estamos hablando de la autoridad de la Biblia. La palabra apóstol es enviado, eso es lo que significa la palabra apóstol, para que no te hagas bolas. Cuando el Señor, Dios dice la Escritura en Santo Evangelio según San Mateo, y estos son los nombres de sus discípulos. Da los nombres de sus discípulos. Inmediatamente después de eso dice, y ellos fueron enviados, ¿ok? Entonces ahí dice los apóstoles y fueron enviados. En la Biblia en muchas ocasiones, después de mencionar una palabra, la misma Biblia te dice cuál es el significado de esa palabra. Ok, la palabra apóstol significa enviado. ¿Enviado a qué? Enviado a dar el mensaje de salvación.
enviado a dar el Evangelio. En un sentido amplio, todas las personas que están aquí, que hayan aceptado a Dios como su único y suficiente Dios y a Cristo como su único y suficiente Salvador, y creen que el Espíritu Santo es Dios y que viven ustedes, todos los que hayan hecho esto son llamados a ser discípulos y también son llamados a ser enviados a compartir el Evangelio. Dicho de otra manera, todo cristiano es y debe ser un apóstol. Es decir, todo cristiano está comandado, está llamado y enviado a hablar de él. Así es que todo cristiano es un apóstol. Todo cristiano es un apóstol. Algunos nos hacemos loquitos y aunque Dios nos manda, somos desobedientes al mandamiento de ir, enseñar a otros lo que ya se nos ha enseñado. Eso es hacer discípulos, ¿sí? Es ir y hacer discípulos, ser apóstol. Todos debemos ser apóstoles, todos deberíamos ser evangelistas. Algunos tienen el don, otros no, pero bueno, no me voy a meter mucho en ese detalle. Pero el punto es, nuevamente, el Señor Jesús da el mandamiento de obedecer sus palabras y las palabras de los 12 apóstoles. De nuevo, hay muchas personas que han hecho la tarea de reconocer a Dios, pero también reconocer que ellos no tienen una autoridad en sí mismos. Los más grandes predicadores reconocen que lo que ellos dicen, a mí me encanta una frase en más de una ocasión, han de saber ustedes que a mí me gusta leer, aprender, compartir mucho del hermano MacArthur, de John MacArthur. Y a MacArthur en más de una entrevista le preguntan: oiga, ¿y usted qué opina de este tema? Y él normalmente responde siempre lo mismo: lo que yo opine no importa. Lo que importa es lo que dice Dios y lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si a mí me llamaron para preguntarme qué opino, pues tache, ¿no? Lo mismo yo. Lo que yo opine respecto de un tema no importa. Lo que importa es lo que dice Dios. De tal manera que yo me presento aquí con autoridad delante de ustedes, no porque yo sea pastor. Lo que le da autoridad a cualquier persona es la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad y la palabra de Dios nos da la autoridad. Hablamos con autoridad no porque hablamos nuestras palabras, sino porque hablamos la palabra de Dios. We have not any authority in ourselves. The authority is the word of God. Anything we think about something is not important, doesn't matter. What we think about anything is not important. The most important is what God thinks about something and what God says about something. Okay. Entonces, los más grandes predicadores de toda la historia han entendido que ellos no tienen ninguna autoridad y que sus palabras tampoco no tienen autoridad, que quien tiene autoridad es Dios, la palabra de Dios. Sus opiniones, aunque sean muy creativas o muy talentosas, no tienen ningún poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Normalmente, los predicadores que hacen verdaderamente su tarea únicamente exponen lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios. Lo creen de todo corazón, lo aprenden de la palabra de Dios y luego lo transmiten a otro. Así es que lo que nos da autoridad para predicar, aunque ya lo dije como 3 veces, es la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad, no nosotros. Así es que nosotros les pedimos a las personas que hagan tal cosa o que dejen de hacer alguna otra cosa, que se muevan a algún lugar o a otro, pero ¿qué es lo que nos da la autoridad?
no nuestros deseos, sino Dios, la palabra de Dios. Porque recuerden, desobedecer la palabra de Dios es desobedecer a Dios. Desobedecer la Biblia es desobedecer a Dios. Así es que nosotros nos impulsamos con esa creencia. Vamos a Tito capítulo 1, Titus 1, verses 1 and 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión, la verdad que es según la piedad. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Dios es un ser que no puede decir mentiras, está en contra de su naturaleza. Así es que nosotros confiamos en la Biblia porque la Biblia es la verdad. Dado que toda la Biblia fue transmitida por Dios, fue enseñada por Dios, toda la Biblia debe ser verdad o no mentirosa. ¿Qué es lo que dice aquí a la mitad del versículo 2? Dios que no miente. Así es que Dios no miente. Si Dios no miente, entonces la Biblia no tiene mentiras. La Biblia es verdadera. Okay. Since God never says any lie, all that is in the Bible is true. Okay. Psalms 12:6. Salmos 12:6. Las palabras del Señor son puras, son como plata refinada, 7 veces purificadas en el crisol. Maravilloso, ¿no? La palabra del Señor es pura. Salmo 119, versículo 89. Tu palabra, Psalms 119, verses 89. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Salmo 119, 160. Psalms 119, verse 160. Este verso me encanta. La suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Si ponemos atención, este salmo apuntala a lo que les he venido comentando. No solamente una parte de la Biblia es verdad, no solo cada parte de la Biblia es verdad, sino la suma de toda la Biblia es verdad. Eso es bien importante. Nosotros creemos y enseñamos no solo que una parte de la Biblia es verdad y otras partes no. Toda la Biblia, cada parte de la Biblia y la suma de toda la Biblia es verdad. Not only one part of the Bible is truth. Not only every part of the Bible is truth. If we summarize the Bible, the whole Bible is truth. I like that verse very much. Mateo 24, 35. Matthew 24, verse 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Todo lo que dice Dios, todo lo que ha dicho el Señor, no solo es verdad, sino que se mantiene firme, como lo dice anteriormente el salmista y como lo dice aquí el Señor Jesús. La palabra de Dios es verdad y es inamovible, no pasa. Juan capítulo 17, versículo 17. John 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Jesús no solamente dice que en la Biblia hay verdades, sino que la palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad.
Jesús es la verdad. Recordemos que la Escritura nos dice que la palabra se hizo hombre. Jesús es la palabra encarnada. Jesús dice, yo soy, ¿la qué? El camino, la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Jesús es la verdad, la Biblia es la verdad. Aunque parece un juego de palabras, la Biblia no solo dice verdades, la Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad. Hay una diferencia muy significativa entre decir hay cosas verdaderas y de decir la Biblia es la verdad. Es algo muy profundo, filosóficamente hablando, porque la Biblia es la norma suprema, la norma más alta de la verdad. No hay cosa más verdadera que la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios transmitida a los hombres. La misma Biblia nos deja saber lo que es verdad y lo que es mentira. Así es que no hay una norma más elevada y más suprema de verdad que la Biblia. Con todo lo que hemos dicho hasta este momento, ahora podemos nosotros decir que la Biblia es inerrante. La inerrancia de la Biblia quiere decir que la Biblia en los manuscritos originales no puede afirmar nada que sea contrario a la realidad, nada que sea contrario a la verdad. The inerrancy of the Bible means that the Bible in the original manuscripts cannot affirm anything that is contrary to the reality, to the truth. Esta definición nos enfoca en lo que es verdad y lo que es mentira. Eso es muy importante porque nosotros creemos y enseñamos que la Biblia siempre dice la verdad respecto de todo lo que está ahí. Ahora, esto no quiere decir que la Biblia habla de todo lo que se pueda conocer respecto de cualquier tema. Es algo que nosotros debemos tener muy claro. Amados, la Biblia no es un libro de botánica, la Biblia no es un libro de química, la Biblia no es un libro de astrología, la Biblia no es nada de eso. La Biblia no es un libro de arquitectura, aunque encontramos algunas cuestiones de arquitectura. La Biblia no es nada de eso. La Biblia tampoco es un libro en el cual vas a encontrar qué carrera estudiar. La Biblia no sirve para eso. No sirve para eso. No es ese su propósito. No habla de todos los temas de los cuales se pueda hablar. Habla del tema más importante. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿A dónde quieres pasar la eternidad? ¿A dónde Dios quiere que pases la eternidad? La Biblia habla de Dios, habla del reino, habla del cielo intermedio, habla del cielo eterno, habla del infierno intermedio, habla del infierno eterno. Bueno, si no sabes qué es eso, ahí en el canal que tenemos de Sendero de Vida 1, Ixtapaluca, lo puedes ver. Ya sabes, siempre hay que echarle ahí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunos ataques al día de hoy respecto de la inerrancia, porque las personas atacan eso, de la inerrancia. Algunos, por ejemplo, dicen, oye, pero si no tienes los manuscritos originales, ¿por qué siempre estás diciendo que la inerrancia tiene que ver con los manuscritos originales? No tiene caso que hables de eso. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cómo defender nuestra postura? Porque a veces dicen, los manuscritos originales no están, no han sobrevivido y tenemos copias. ¿De qué sirve darle importancia a una enseñanza? ¿De qué sirve hablar de la inerrancia si no tenemos los textos originales? Si no hay quien los tenga.
A pesar de que Arturo es supermillonario y tiene una colección de muchas cosas, y que tiene un museo, no tiene los manuscritos originales de la Biblia. Entonces, ¿para qué hablar de eso si nadie los tiene? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que decir? Bueno, muy simple. Más del 99% de las palabras que están en la Biblia, nosotros sabemos que están en el texto original. Que si bien es cierto, alguna que otra palabra pudiera tener alguna variación textual, algún error de dedo al escribir, puede decir tal vez una palabra por otra, porque tenemos no uno, sino cientos de copias de los manuscritos originales. Es muy simple, porque cuando se comparan, y es lo que se ha hecho para tener la Biblia que ustedes tienen, se ha comparado todos los manuscritos que se tienen, y de esa manera se puede saber si alguna palabrita está incorrecta. Si tú tienes, ejemplo, en tus manos 700 copias del original y encuentras que en una dice una palabra que no dice en las otras 699, ¿qué es lo que haces? Dices, bueno, si 699 dicen esto, pues es eso, y a la 700ava, pues no le hago caso. Simple, es simple. Ahora, nosotros no estamos diciendo que estas variantes textuales no importan, sino que cuando comparamos todos, bueno, y ese trabajo lo han hecho todos los estudiosos, los historiadores de la Biblia, ya es un trabajo que no te estoy diciendo que hagas, sino que te estoy diciendo que tú debes tener confiabilidad o confiar en lo que hay en la Biblia, mejor dicho, porque es confiable, porque cientos de personas a lo largo de la historia se han dedicado a investigar y a estudiar todo esto. Así es que es importante para nosotros creer en la inerrancia. Hay otra objeción. Hay personas que a veces dicen, hay errores en la Biblia. A lo mejor tú has escuchado eso. La Biblia tiene errores. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer antes de empezar a pelear? Lo primero es preguntarle, dime dónde están esos errores. Dime por favor en qué capítulo, en qué libro, capítulo y versículo están esos errores. Específicamente, ¿cuál es el error? A veces las personas, algunos cristianos, se enfrascan en peleas sin antes preguntarle, a ver, espérame, dime libro, capítulo y versículo que tú dices que tiene un error. Muchas veces las personas tienden a marcar errores de cosas que no han visto o que no han leído. Eso es algo que a veces les he comentado a los chicos. Ten cuidado porque a veces te dejas llevar de dichos de alguien. Por ejemplo, recién con algún chico tuvimos un tema así, ¿no? Hizo una crítica de una película que no había visto. Y digo, ¿cómo puedes criticar algo que no has visto? Porque alguien pone un comentario totalmente errado, incorrecto, que no tiene nada que ver con la película. Y digo, pues esa película yo ya la vi, mi familia la vio, mis hijos lo vieron, y eso que te dijeron, ¿qué crees? Que no está en la película. Así es con las personas que critican la Biblia. Muchos critican una Biblia que no han leído, que no conocen. Algunos críticos de la Biblia critican lo que nunca han leído, solamente se dejan llevar por lo que algún otro les dijo con alguna mala intención. Así es que cuando te mencionan ya finalmente libro, capítulo y versículo, ¿qué es lo que hay que hacer? De ponerse a estudiar con detenimiento ese libro, capítulo y versículo para ver dónde está el error, para tratar de encontrar el error. En algunos casos posiblemente será necesario recurrir a algún libro, a algún diccionario, a algún comentario de algún hermano estudioso, tal vez a alguien técnico, algún pastor de la iglesia
pero no te dejes llevar, no te dejes apantallar cuando alguien te dice que en la Biblia hay errores. Pregunta siempre, ¿dónde está el error? ¿Cuál es el error? Ahora, por otro lado, la comprensión que nosotros tenemos de la Biblia nunca es completa. Nunca es completa, siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que aprender. Si hayas leído tu Biblia 10, 20, 30 veces o lo hayas escuchado todas esas veces, siempre hay algo que aprender. Nuestro conocimiento de la Biblia no es completo. Siempre tenemos que aprender algo. Así es que si nosotros no tenemos todo el conocimiento lingüístico, histórico y contextual, bueno, pues para entender el pasaje correctamente necesitamos estos elementos que lingüísticos, históricos y contextuales para poder entender el pasaje. Avanzando en esto también es importante las perspectivas históricas. Han de saber que a lo largo de años también hay personas que creen o tienen cierta postura respecto de un tema, y otros hermanos que tienen una postura diferente respecto de un tema. También en alguna ocasión con algún hermano que teníamos una postura diferente, le comenté, mira, tenemos que entender una cosa. Número uno, yo no soy teólogo, tú tampoco. No conoces el griego, yo tampoco. Hay hermanos que han pasado cientos de años discutiendo ciertos temas y no han llegado a una conclusión, y estamos hablando de teólogos. ¿Cómo es que nosotros vamos ahorita a ponernos de acuerdo en algún tema si los teólogos y los superestudiosos no han llegado a concluir cuál postura es la definitiva o la correcta? Entonces, es verdad, hay temas en los cuales simplemente se cree por fe, y hay posturas que se tienen igualmente por fe y que no vale la pena desgastarse en pelear o discutir con esos temas que son, vamos a decirlo así, complicados. Bueno, entonces llegamos a algunas conclusiones. Primeramente, si nosotros negamos la inerrancia de la Biblia, estamos frente a un problema muy grave. ¿Podemos nosotros imitar a Dios o mentir en cuestiones pequeñas? La segunda, si nosotros negamos la inerrancia, empezamos a preguntarnos si podemos confiar en Dios en todo lo que dice. Dicho de otra manera, si tú pones en duda algo de la Biblia, pues puedes después dudar de cualquier otra cosa, incluso de toda. Entonces nosotros creemos, enseñamos que en la Biblia no hay errores, no hay error alguno, no hay un solo error. Así es que la Biblia es autoritativa, tiene la autoridad en su escritura. Las palabras de Dios escritas en las tablas de piedra, lo que le dieron a Moisés y él depositó en el arca del pacto, después lo que Dios le ordenó a Moisés, lo que Dios le ordenó a los profetas, lo que después les dijo que escribieran, son las palabras de Dios escritas en varios libros. Las palabras de Dios escritas, la palabra de Dios es inspirada. No podemos ni debemos intentar sustituir las ideas de la Biblia. La tercera razón por la que no debemos negar la inerrancia es porque nosotros haríamos que nuestra mente humana fuera superior a la mente de Dios. Si tú niegas o si tú dices que en la Biblia hay errores, entonces tú estás diciendo que tú eres mejor que Dios, que eres más perfecto que Dios. En cuarto lugar, si tú niegas que hay inerrancia en la Biblia, entonces también debes decir que la Biblia no solamente se equivoca en en detalles pequeños, sino en doctrinas grandes, en doctrinas principales.
resume at the very end. First, if we deny the inerrancy of the Bible, we faced with serious moral troubles. We can imitate God and intentionally lie, and also in small matters. And second, if inerrancy is denied, we begin to wonder if we can really trust God in everything He says. Third, if we deny inerrancy, we are essentially making our human minds higher standard of truth than the Word of God itself. And fourth, if we deny inerrancy, we must also say that the Bible is wrong not only in minor details, but also in some of its primary or main doctrines. Finalmente, para nosotros la Biblia tiene ¿qué? Autoridad. En resumen, ¿por qué? Porque es históricamente correcta, porque es históricamente comprobable, porque cientos de veces dice ser la palabra de Dios, porque no hay mentiras en la Biblia, porque la Biblia es verdad, es la fuente suprema de la verdad, porque fue dicha por Dios, porque no hay error alguno en la Biblia. Concluimos, la Biblia tiene autoridad sobre nosotros, y la Biblia tiene autoridad no solo sobre los creyentes, sino aún sobre el no creyente, sobre todo el mundo. Algunos lo creen, otros no. Ese ya no es nuestro problema. Nuestro problema es creer en la Biblia, en toda la Biblia y en las verdades de la Biblia. Amado Padre, te damos gracias por lo que aprendimos el día de hoy, o bien por lo que recordamos el día de hoy. Te suplico por favor humildemente que si hay alguien que tenía dudas respecto de este tema, que tu Santísimo Espíritu le convenza de la verdad que hay en tu palabra, en la Biblia, que la Biblia es verdad, que cada parte de la Biblia es verdad, que la suma de toda la Biblia es verdad, que no solamente dice verdades, sino que es verdad en sí mismo, que tú eres un Dios verdadero y que la Biblia tiene autoridad sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, te suplico, amado Padre, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos por favor a ser obedientes a cada mandamiento que hay en la Biblia, a cada mandamiento que tú has dado a través de tus apóstoles y tus profetas a lo largo de la historia. Ayúdanos, Señor, también como congregantes a ser obedientes a cada mensaje que nuestros hermanos líderes o pastores nos transfieren, ya que nosotros creemos y esperamos, Señor, que ellos transmitan tu palabra de una manera correcta, clara. Y ayúdanos por favor a recordar y aprender, Señor, que el que se para a predicar en el púlpito tiene autoridad no por quién es, sino porque tu palabra tiene autoridad y porque tú eres la autoridad eterna en todo el universo. Amén.